Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta presentación titulada Manual en Investigación para el Desarrollo de Artículos Científicos y de Divulgación. Mi nombre es José Jaime Baena Rojas y los estaré acompañando a todos y todas en este ejercicio y espacio de debate sobre el desarrollo de artículos científicos. Es imprescindible hacer una contextualización inicial respecto a lo que vamos a tratar de hacer en esta presentación. Hay 4 componentes, como se puede apreciar en amarillo. Vamos a hablar de los objetivos, de las bases de datos que el investigador debe de considerar para dirigir sus trabajos. Vamos a hablar de la pregunta de investigación, que es en esencia la estructura procedimental para poder desarrollar dichos trabajos. Y vamos a hablar de las revistas o de la revista a publicar en donde se dirigirán estas investigaciones. Del mismo modo, vamos a hablar posteriormente de las 6 partes. Nótese que las 6 partes de las que vamos a hablar a continuación son las mismas que integran por lo general un artículo científico. Por consiguiente, nuestra presentación está integrada también de 6 partes esenciales: la introducción, el marco teórico, la metodología, los resultados, las conclusiones y la bibliografía. Así pues, podemos decir que existen unos objetivos generales y específicos. El general es lograr una capacitación que permita desarrollar un trabajo conjunto entre ustedes y yo, por medio del cual debatamos, reflexionemos respecto a la investigación científica y académica, en donde además podamos conocer el paso a paso que se debe de seguir al momento de construir un artículo científico riguroso. Dentro de los objetivos específicos, intentaremos detectar cuáles son las revistas más idóneas para la divulgación de nuestros trabajos, todo ello centrándonos en una base de datos muy prestigiosa, de la cual hablaremos en breve, que se titula Scopus. También intentaremos reconocer algunas situaciones, singularidades y particularidades que se pueden llegar a presentar al momento de escribir los artículos científicos y que son importantes conocer a fin de evitar errores potenciales al momento de desarrollarlos. Y también intentaremos reconocer las partes de un artículo científico, todo esto a razón de hacer trabajos acordes a los estándares internacionales. Dentro de las bases de datos de esta contextualización que estamos llevando a cabo, se pueden apreciar en la pantalla muchísimas bases de datos. Existen tantas bases de datos como editoriales en el mundo. Y dentro de estas bases de datos, evidentemente nos vamos a centrar, como ya lo habíamos insinuado, en Scopus del Sevier, que es una editorial de origen de Países Bajos. Y del mismo modo vamos a hablar de algún modo de otra base de datos que está muy al nivel de Scopus, que es Web of Science de Clarivate Analytics. En este sentido podemos decir entonces que Scopus es hoy por hoy una de las bases de datos más importantes y relevantes del mundo por su rigurosidad científica, aparte porque contiene mucho más de 3.700 revistas con volúmenes y números que generan diversa cantidad de artículos científicos, y a su vez dentro de esta base de datos también podemos encontrar más de 210.000 libros, más de 8 millones de actas de congresos o conference proceedings, más de 8 millones de documentos en general de acceso libre que permiten que las personas puedan acceder a estos para no solo contextualizarse en investigación científica, sino para citarlos en nuevos trabajos que se desarrollen. Todo esto en más de 40 diferentes idiomas. Respecto al por qué Scopus es una base de datos tan prestigiosa, la razón no solo gravita en torno al hecho de que la comunidad científica internacional así lo reconoce, sino porque existen organismos institucionales dentro de cada gobierno. Y estos organismos suelen ser los que establecen las directrices en materia de políticas públicas para el desarrollo de investigación científica, para el desarrollo de patentes, para el desarrollo de innovación. Ese es el caso precisamente del CONACYT en México, y del mismo modo existen organismos análogos
como es el caso de MinCiencias, anteriormente conocida como Colciencias en Colombia, como es el caso de CONICYT, el Ministerio de Educación en Chile, como es el caso de algunas otras que podemos ver en pantalla, CENESID en Ecuador, MSTI en el caso de Brasil. Es decir, estos organismos son en últimas los que desarrollan toda la política pública en materia de desarrollo de investigación científica y son estos los que determinan, de acuerdo a los estándares internacionales y el reconocimiento mismo que la base de datos Scopus tiene, que precisamente dicha base es pertinente para el desarrollo de trabajos como estos. Quiero aprovechar entonces para darle la bienvenida a todos ustedes y todas ustedes a mi colega Atom, quien a partir de este momento nos asistirá con algunos aspectos claves dentro de la presente investigación o dentro de la presente presentación que estamos llevando a cabo. Hola, mi nombre es Atom y estoy acompañando como asistente al profesor José Jaime Baena en esta presentación, la cual espero que todos disfruten. Muy bien, gracias, Atom. Te quería preguntar si te gustaría conocer a todos los miembros que actualmente están con nosotros conectados en esta charla. Por supuesto, José Jaime, me encantaría. Muy bien, entonces quiero contarles a todos ustedes que es imprescindible que le pidan al profesor que les acompaña allí el link o el vínculo o la liga de Padlet.com, en donde simplemente pueden darle clic específicamente al símbolo del círculo color rosa con un más. Tras darle clic simplemente llenamos los datos y de esa manera vamos a poder conocer los perfiles de todos ustedes. ¿De acuerdo? Es imprescindible que lo hagan para que nos podamos conocer y logremos completar este ejercicio de la mejor manera posible. Sí, efectivamente. Para que el sitio web pueda ingresar su nombre, foto, escuela, carrera, pasatiempo y todo lo que nos quieran compartir. Vamos. Solo tienen 5 minutos o el Padlet se autodestruirá en 5, 4, 3. Es broma. Muy bien, genial, Atom. Después de tus bromas, vamos a continuar entonces con la presentación y gracias por tu ayuda. Muy bien, continuamos con la contextualización en donde llegamos a la pregunta de investigación. Como habíamos insinuado antes, la pregunta de investigación es una parte metodológica esencial en cualquier tipo de investigación científica y en el caso de los artículos no es la excepción. Naturalmente, para poder hacer un buen artículo científico debemos de manera implícita pensar en una pregunta de investigación y tratar de resolver. No siempre en los artículos científicos se percibe o se detecta esta pregunta de investigación, pero indiferente de que no esté explícitamente, allí estará incorporada en los artículos. La pregunta de investigación entonces nos permite saber de dónde partimos y hacia dónde vamos, y para poder formular una buena pregunta de investigación es esencial detectar el tema central, es esencial reconocer la dimensión espacial, es decir, en dónde se está llevando a cabo ese fenómeno que nosotros estamos estudiando. Tenemos que conocer si existe una variable dependiente y una variable independiente. Naturalmente, la variable independiente genera por acción de causa-efecto a la variable dependiente, y del mismo modo tenemos que reconocer una unidad de análisis que sería esencialmente una explicación complementaria de lo que es la pregunta guía, y finalmente la dimensión temporal, es decir, en qué periodo estamos haciendo esta investigación, si es en la actualidad o si hay un rango de fechas, por ejemplo, del 2010 al 2020, puede ser en décadas, lustros, siglos, etc. Cada estudio tiene su propia naturaleza. Se puede decir que la pregunta de investigación es el punto de partida para metodológicamente guiar hacia la solución del problema o fenómeno concreto en cualquier campo de las ciencias, tal y como el profesor Baena nos ha indicado. Así es, Atom. Vamos a ver entonces ahora la revista a publicar, que sería la última parte de esta contextualización.
Como podemos apreciar, hay unas figuras y unos gráficos y me encantaría, Atom, que me echaras una mano. Muy útil lo que acabas de expresar, José Jaime. Respecto a las revistas indexadas en Scopus, en Latinoamérica, México ocupa el tercer lugar con más medios de publicación Scopus, con un total de 113 revistas y demás equivalentes al 12.74%. Estados Unidos es el país con más medios de publicación Scopus, con 12.410 revistas y demás equivalentes al 37.65%. Muy bien. Quiero agregar entonces respecto a las revistas a publicar que aquí vemos un esquema que nos permite, tras ingresar a Shimago, que es una base de datos en donde están todas las revistas indexadas en Scopus. Si evidentemente seguimos estos pasos, vamos a poder rastrear revistas que estén relacionadas con los temas que nosotros pretendemos publicar en nuestros artículos científicos cuando estamos desarrollándolos o cuando, por supuesto, ya los hemos desarrollado. De esta manera, podemos entonces agregar que aquí hay un ejemplo de una revista que al estar indexada en Shimago puede tener cuartiles. Los cuartiles hacen referencia a grupos y categorías de revistas dependiendo del nivel de citación y el nivel, obviamente, de calidad que tengan las mismas de acuerdo a las métricas actuales. Esta es una revista, por ejemplo, colombiana que se llama Análisis Político, es una revista Q1, es decir, que tiene una de las más altas calificaciones dentro de la base de Shimago, y siempre cuando nosotros, como investigadores, pretendamos dirigir nuestros trabajos, vamos a tener que consultar no solo cuál es la revista idónea en la base de datos de Shimago para reconocer las revistas indexadas en Scopus, sino que a su vez tenemos que ingresar al sitio web de cada revista y conocer específicamente las directrices para autores. Háblanos al respecto, Atom. Como puede observar en este ejemplo, es posible acceder a esta información mediante las directrices para autores. En el ejemplo proyectado pueden observar el título, resumen, palabras clave y códigos usados por la revista. El título suele tener entre 15 y 20 palabras y debe ser sugerente y llamativo para incitar a la lectura del artículo. El resumen suele tener entre 150 y 250 palabras y debe incluir implícitamente o explícitamente, según la revista, el objetivo, la metodología, los hallazgos, las implicaciones y el aporte del artículo. Las palabras clave suelen ser 5, que hacen alusión a los temas centrales de la investigación. Y podemos apreciar los códigos usados por el Journal of Economic Literature para definir la temática en trabajos de economía. Muy bien, gracias Atom por tus aportes. Continuando entonces con la presentación, ahora vamos a explicar cada una de las partes que integra un artículo científico. Según Enríquez y Cepeda, en el año 2004, se puede definir que la introducción es aquel apartado que de algún modo establece el por qué, el para qué y el cómo de un artículo científico, de una investigación científica. Además, estos autores establecen que en dicho apartado se encuentra de forma implícita, como ya habíamos básicamente sugerido, se encuentra la pregunta de investigación. También este apartado nos da una breve explicación en términos de la revisión de la literatura, es decir, nos habla de algunos autores que legitiman y que soportan de qué trata nuestro artículo científico. Y finalmente, es importante agregar que la introducción suele tener una parte inicial en donde se habla de ese por qué, para qué y cómo, y luego pues hay algunos apartados que se tienen que citar sin excepción porque son ideas teóricas de autores que ya han publicado que nos permiten contextualizar de la mejor manera posible de qué trata nuestro artículo. Es el primer apartado de un artículo científico en donde el autor debe efectuar una descripción general de lo que contiene el artículo o investigación que se lleva a cabo. José Jaime, ¿tienes algo más que agregar sobre la extensión?
Sí, Atom. Respecto a la introducción es importante agregar, como pasa con cualquier parte o componente del artículo, aunque esto deberá al final depender de las revistas, hay unos promedios que se manejan en cuanto a extensión. Lo normal en el caso de la introducción es que estemos hablando, como se puede apreciar, estamos viendo un artículo real, entre más o menos 1,5 páginas a 2,5 páginas máximo. No es habitual extenderse un poco más, pero repito, dependerá de la revista. Y bueno, y aquí se puede evidenciar todo lo que habíamos insinuado hace algunos segundos. Hay una parte inicial en donde hablamos de algunos autores que defienden y explican el tema central de la investigación, y hay otros apartados, especialmente los del final de la introducción, en donde se profundiza respecto al por qué, para qué, cómo, y en donde incluso se puede generar una especie de idea básica respecto a lo que se puede concluir tras haber llevado a cabo dicho artículo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué puedes comentarnos sobre esta extensión? Bueno, sobre el marco teórico es importante agregar que esencialmente, según Williams 2012, básicamente es aquel apartado en donde el investigador va a compilar las ideas más relevantes sobre las que trata el artículo que se ha escrito. Y estas ideas van a permitir, ideas por supuesto que tienen que estar referenciadas y citadas sin excepción, van a permitir que se valide, se legitime sobre el por qué estamos investigando sobre un tema concreto. Del mismo modo, el marco teórico analiza conceptos afines al tema. El marco teórico nos va a permitir también generar una idea muy elemental y muy clara sobre el por qué estamos escribiendo sobre X tema. Y del mismo modo vamos a conocer, por supuesto, en general, de una manera rigurosa, desde la perspectiva y visión de otros autores, de qué trata el tema esencialmente en el que nosotros estamos investigando. ¿De acuerdo? Es importante agregar también que el marco teórico puede estar definido en algunas otras revistas o en algunas revistas como revisión de la literatura. Es decir, este es el segundo apartado del artículo, el cual está conformado mínimo por una parte y máximo por 3, diferenciadas por un título. En este se retoman ideas de otros teóricos organizadas lógicamente que deben estar parafraseadas y presentadas en esquemas, figuras o tablas, pero siempre citadas. Efectivamente, Atom. Normalmente los artículos científicos pueden tener, y pueden haber excepciones, no siempre tiene que ser así, pero por lo general pueden tener solo un apartado, es decir, el título del marco teórico con un título muy sugerente, como puede ser que el autor crea conveniente dividirlo en varias partes para mostrar dentro de ese tema global que pueden existir matices específicos en los temas que se están abordando dentro de la investigación científica. Ahora bien, en cuanto a la extensión, es importante agregar que este es el apartado más denso de todo el artículo científico. El marco teórico puede tomar muchísimas páginas, puede tomar, como podemos apreciar, alrededor de unas 9, 10 páginas, todo dependerá de la extensión que permita la revista, y en el mismo podemos agregar, como se aprecian, esquemas que expliquen temas puntuales, ideas puntuales, y siempre esos esquemas que nosotros desarrollemos desde cero, preferiblemente con algunos procesadores o con algunas herramientas ofimáticas, siempre sin excepción tendrán que ser referenciados. Si bien es verdad que nosotros como autores podemos hacer esos esquemas, es evidente que nos hemos basado en ideas y en conceptos desarrollados por otros teóricos expertos y especializados. Por consiguiente, todos los gráficos, figuras, esquemas que estén dentro del marco teórico deben estar justo debajo
y después del título, referenciados. Del mismo modo, podemos decir, para dejar clara toda esta parte, que el marco teórico es en definitiva, como ya tú lo insinuaste, una parte esencial del artículo científico porque legitima la temática y no puede haber un solo párrafo que no esté citado. Todos los párrafos de un artículo científico, como lo estamos apreciando ahora mismo, siempre van a llevar referencias al principio o al final, pero siempre cada párrafo llevará referencias. José Jaime, muy interesante lo que nos has compartido sobre el marco teórico. Efectivamente, gracias Atom por tu comentario tan pertinente. Evidentemente hay mucho más que compartir al respecto, pero lamentablemente el tiempo se ha acabado por hoy. De esa manera simplemente queremos darles las gracias a todos y todas por estar aquí, por hacer parte de esta actividad, de esta primera sección. Por mi parte, simplemente quiero agregar que hay muchas más cosas que decir. Continuaremos en el futuro. No sé si tienes algo más que agregar, Atom. Sí, por lo pronto les recordamos que quienes no hayan contestado el cuestionario para identificar a qué perfil de usuario pertenecen según sus características, por favor lo hagan. El profesor de su curso les proveerá el enlace exacto. Con ello podrán acceder a actividades de acuerdo con su perfil de usuario en la siguiente sesión. Muy bien, nos vas a dejar un poco en suspenso, Atom, pero ya llegará el momento en el cual continuemos con esta sección y podamos seguir aprendiendo, seguir profundizando más respecto a qué es un artículo científico. Te tengo que confesar que me he sentido muy cómodo, no solo con todos ustedes, sino particularmente con tu compañía, porque te has convertido en mi colega durante esta presentación. He disfrutado mucho el poder acompañarte en esta sesión, José Jaime, y a todos ustedes. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.